Sí, yo estoy acá en Facebook. Ahí está enlazando. Démosle el OK. Ya acá Muy buenas estamos. noches, muy buenas noches, queridos amigos de Facebook. Dios los bendiga mucho. Aquí estamos empezando nuestra o sea, la segunda parte de nuestra quinta lección. Es un gusto nuevamente estar transmitiendo en vivo este estudio. Están también nuestros amigos de Zoom conectados. Estuvimos orando, estuvimos conversando un poquito. Recuerden que si ustedes quieren participar en el Zoom también, pidan por interno la conexión, el link a través de WhatsApp. Allí vamos a conectarlos también. Y recuerden que estamos ya medio avanzados en el curso, pero si ustedes quieren adquirir este estudio, la Biblia Fácil, Apocalipsis, es solamente escribirnos por interno en el Messenger del Facebook y vamos a pedir algunos pocos datos para poder hacer con que este curso llegue hasta el hogar de ustedes con el auspicio de Radio y TV Nuevo Tiempo. Que Dios los bendiga mucho. Muy bien, vamos a empezar nuestro estudio. Voy a dejar proyectada la lección de hoy, pero em, vamos a hacer un pequeño repaso de algunos aspectos. Ya coméntenme si ven aquí Sí, estamos en la. Ahí está la pregunta número 2. Tenemos que ir más ya, abajo. 3. ya. Ya, dejemos ahí proyectado en la pregunta número 3 que vamos a hacer algunas consideraciones para recordar y también para completar lo que estuvimos viendo la semana pasada. Recuerden que estamos estudiando los 144.000 sellados de Apocalipsis 7. Es un concepto que también se repite en Apocalipsis 14. Allí vamos a estudiar algunos de estos textos. Em, y aquí, en primer lugar, es importante que recordemos que este grupo de personas es un grupo de personas que representa al Israel espiritual. Ya demostramos en la clase pasada, con varios textos bíblicos, que hay un Israel espiritual hoy que está involucrado en las profecías. Ya no tiene sentido hablar de 12 tribus de la Israel antiguo, porque esas 12 tribus se dispersaron. Hay 10 de esas 12 tribus que se transformaron en los samaritanos, que después ya no integraron nuevamente el pueblo judío, pero sí, y recuerden que sí, muchos samaritanos se convirtieron con la predicación de Jesús, no olviden eso, ¿no? Pero en términos de tribus, originales israelitas ya no tienen ningún sentido, pero sí como pueblo de Dios, de todos aquellos que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador, tanto judíos cuanto griegos, tanto esclavos como libres, mujeres y hombres, todos son uno en Cristo Jesús. Entonces, ese grupo sería un símbolo de la Israel espiritual, pero en un momento específico de la historia. Ya vimos que estos 144.000 están ubicados entre el sexto y el séptimo sello, y ese es el periodo final de la historia. O sea, hay un pueblo especial que va a ser identificado de una manera especial por causa también de todo lo que va a estar sucediendo en ese periodo del fin del tiempo. Entonces vamos a tratar de conocer todos los últimos detalles de este pueblo especial y del significado de ese sellamiento. Para poder volver a eso, yo quiero que repasemos nuevamente. Vamos a volver aquí a Ezequiel. Eh, Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículos 4 al 6. Aquí yo lo estoy ubicando para proyectarlo también. OK. Aquí lo Aguárdame vamos a ver. solo un minutito. Está cargando la Biblia aquí también. Sí.
¿Qué versículo me dijiste? Ezequiel 9:6, Ezequiel capítulo 9 versículo y 6. vamos a leer los versículos Esa corresponden a la pregunta 4. 4 al 6. Eh, no, estamos repasando, Gabriel. Ah, perfecto. Sí, estamos repasando lo que vimos la clase pasada para conectar con lo que vamos a estudiar hoy. Ok. Ahí se puede leer, vamos a leer del Sí, 4 al dale. 6. Dijo, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Muy bien, entonces nosotros vemos aquí que hay un... A ver, un minutito, para un minutito, por favor. Gracias, perdón, había un ruido que tuve que parar. Eh, nosotros vemos aquí entonces en este texto de Ezequiel que habla de que en Jerusalén es una visión, obviamente, eso no es una realidad, sino que es una visión de juicio. Eh, el pueblo se había apartado de Dios, estaba haciendo prácticas idolátricas. Si alguien quiere leer un poco más de detalle, lee el capítulo 8 y van a ver que todo lo que hacían, culto al sol, adoración a Baal, eh, las mujeres lloraban a Tamuz, que era el rey de la fertilidad y la cosecha. Entonces había idolatría en Israel y prácticas paganas. Entonces, en el capítulo 9 Ezequiel describe la visión donde Dios dice, ya, aquí vamos a juzgar al pueblo y van a ser sellados aquellos que gimen por causa de esta maldad, aquellos que se afligen por causa de toda la maldad que el pueblo está practicando. Aquí es muy importante entender un detalle. Todo esto gira en torno al pueblo de Dios. ¿Está bien? Al pueblo que supuestamente sigue el camino divino o por lo menos lo profesa. Ese detalle es muy importante para que entendamos lo que sucede respecto al sellamiento de los 144.000. Entonces, dentro del pueblo de Dios, Dios va a hacer una selección. Dios va a hacer eh, eh, ¿cómo se dice en español? Cuando uno separa la paja del trigo, Eh, un- una, cuando uno se para, la paja del trigo, se me olvidó, me ¿Cernir? acuerdo, perdón, cernir, ¿sí? cernir. Cernir, parece que eso es. Se me viene la palabra en portugués. ¿No? Entonces, se va a cernir para separar la paja del trigo. No sé si ustedes se acuerdan una parábola de Jesús que tiene mucha relación con eso, que es la separación del trigo y la cizaña también. ¿Ya? Recuerden entonces que en el final del tiempo hay una separación y esa separación tiene que ver con este sellamiento. Em, entonces, ese sellamiento está vinculado también a un juicio. ¿Por qué? Porque los que están siendo fieles a Dios en ese fin de tiempo son marcados en sus frentes. Aquí lo dice Ezequiel, también lo dice Apocalipsis 7. Y los que no tienen ese sello reciben un juicio de condenación. Aquí dice, ¿no es cierto?, en el versículo 6, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. O sea, en verdad, ahí pueden percibir que el inicio del juicio empieza dentro de la misma realidad del santuario, o sea, hasta sacerdotes. Aquí se entiéndase que cuando hablo de sacerdotes no me refiero al sacerdocio
digamos, católico, no es eso el término, sino sacerdocio dentro de la visión levítica, eran los que servían en el templo, eran aquellos que estaban llamados para servir a Dios. Entonces, lo cual hoy es símbolo de todos los creyentes que son llamados a ser sacerdotes también. Entonces, el juicio empieza por aquellos que profesan estar siguiendo a Dios. ¿Ok? Ese aspecto es muy importante. El segundo punto que yo quisiera destacar es el sello, esa separación que se hace en el fin del tiempo, tiene un paralelismo muy grande con algo que sucede con el arca de Noé. Entonces, ¿qué tiene que ver el arca de Noé con los 144.000 sellados del fin del tiempo? Vamos a ver, mira, es bien interesante esto. Voy a hacerlo bien breve, solo leer un par de textos para que se pueda entender. Vamos allí a Génesis capítulo 7. Esa introducción que estoy haciendo no está así detallado en el estudio, pero ustedes van a entender por qué la estamos conectando, ¿ya? Ok, Génesis capítulo 7, versículos, vamos a leer los versículos 4, 5, 10 y 16. Son ok. solo unos pocos textos para poder explicar aquí lo que voy con esta comparación. Dice Génesis 7, versículo 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que lo mandó Jehová. Versículo 10 ahora. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y 16, al tiro. Ahí. ¿Ok? Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Ya, muy bien. Recuerden que el diluvio es un juicio de Dios sobre la humanidad. ¿Por qué razón? Porque estaban practicando maldad a tal nivel que Dios se dolió de haber creado el hombre, dice el texto bíblico. Es un texto muy fuerte, la palabra que dice ahí, que realmente le causó pesar a Dios y decidió juzgar al ser humano. Entonces, al juzgar al ser humano, Dios sí da una oportunidad a los que quisieran arrepentirse y le ordena a Noé que construya el arca durante un periodo de 120 años. 120. Durante ese periodo, la misma construcción del arca era un mensaje hablado, independientemente que el texto bíblico no dice, pero nosotros creemos que sí, que Moisés en alguna medida advertía a muchos de que tomaban conocimiento de la construcción del arca, de que Dios iba a mandar un diluvio. Entonces, tanto el mensaje de Noé cuanto la construcción misma del arca era un mensaje vivo de arrepentimiento para que aquellos que se arrepintieran pudieran entrar en el arca y ser salvos de esta destrucción. Sin embargo, nosotros sabemos que solamente 8 personas se salvaron, Noé, sus hijas y sus yernos. Entonces, en ese sentido, eh, entendemos que la humanidad no atendió este llamado de advertencia. Ahora, hay detalles importantes. Cuando Noé recibe el orden para ya entrar al arca, que ya estaba lista, Noé entra en el arca y Dios, perdón, con todos los animales, recuerden que Dios milagrosamente hizo que los animales que iban a estar en el arca pudieran entrar, comandados por Dios. Entonces, cuando todo eso está listo, Noé y, No es. y sus familiares en el arca y todos los animales, Dios cierra la puerta por afuera. Un ángel viene y sella la puerta por afuera. Y cuando ustedes ven el relato bíblico basado en los textos que vimos, pero también si lo leen de corrido van a percibir esta secuencia, pasan 7 días hasta llover. Y estos 7 días no pasaba nada. Todo estaba tranquilo, no llovía, la gente afuera seguía burlándose de Noé, pero ellos ya estaban adentro. Ahora,
¿cuál es el detalle importante de este punto de cierre de la puerta del arca? Que todavía no llovía, no venía juicio. Los que estaban adentro tenían cierta angustia, cierta preocupación porque no sabían qué iba a pasar, porque claro, Dios dijo que iba a llover, pero todavía no llovía. Ya estaban encerrados en el arca y los de afuera no estaban ni ahí o se burlaban. Ese momento de cierre es equivalente al sellamiento final, mis queridos amigos, donde los que están salvos quedan salvos y los que se perdieron, se perdieron. Eso ocurre un cierto tiempo antes de la venida de Cristo. Entonces, hay un tiempo donde Dios sella a sus hijos que están permaneciendo fiel, que atendieron las advertencias de Dios para el fin del tiempo y están en contra de los errores y de los engaños que se están practicando en el mundo, incluso por el mundo cristiano, que es el reflejo y el espejo que hay de Ezequiel 9. ¿Por qué? Porque en el fin del tiempo, mis queridos hermanos, el mundo no va a estar dividido entre paganos, impíos y creyentes. El mundo va a estar dividido entre muchos creyentes unidos a impíos y creyentes fieles de verdad. Eh, entonces, por eso es importante entender que el sellamiento es justamente la separación que Dios hace de aquellos que verdaderamente creen. Entonces, ese momento ocurre un poco antes de la venida de Cristo y este sellamiento, si bien no va a tener una señal visible, pero sí van a haber cosas que van a suceder que de acuerdo a la profecía vamos a ir entendiendo y tratando de interpretarla lo más precisamente posible. ¿Ok? Sí. Muy bien. Vamos a ver solo un detallito respecto a los 144.000. Nosotros habíamos visto que el 12 representaba el pueblo de Dios desde el punto de vista de sacerdocio y 12 por 12 significaba el pueblo de Dios de una manera muy amplia, de toda nación, tribu y lengua, ¿no es cierto? Y Claro. el 1000, solo para rematar el concepto de 1000, que es importante que lo tengamos claro también, ¿cuál es el simbolismo del número 1000? Vamos a Primera de Reyes. Las 12 tribus de Israel, por eso era 12 y 12. Claro, exacto, sí, sí, sí. Vamos a ver el significado del número 1000, que es 12.000 multiplicado por 12, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 14. No, perdón, perdón. Eh, me- Todavía no se proyecta. No, no, sí, sí. Ah, sí, ahí está, versículo 14. Sí, ese es. Ahí, Porque está Gabriel, léelo nomás, por ahora favor. sí. Primera Después de vamos a Reyes, leer el 17 y 18. 19:14. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Ahí está Ahora hablando el David. 17, Gabriel, por favor. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7.000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Bien, aquí este texto habla del juicio que Dios iba a traer sobre el pueblo de Israel basado en su apostasía, por causa de su apostasía que vino a ser la invasión babilónica y también la invasión asiria. Pero el profeta, o sea, Dios le dice al profeta que va a haber un pueblo fiel que va a permanecer y da un número. Le dice, yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal.
Aquí nosotros vemos cómo Dios usa el simbolismo numérico también para demostrar la permanencia de un pueblo fiel. Hay una equivalencia de esto con los 144.000, ya lo vamos a ver luego, porque el número 7 delante de Dios significa algo completo, algo perfecto. El hombre es representado por el número 6, ¿ya? Cuando el ser humano, representado por el número 6 se une a Dios y encuentra en Dios su plenitud, su perfección, que es lo que uno encuentra en Cristo, uno se torna perfecto, 7 se torna el 7, ¿me entiende? Entonces, 7.000 rodillas significa un pueblo numeroso, 1.000 sería entonces un pueblo numeroso, significativo. Ustedes pueden leer allí en el texto de la lección de que el número 1.000 dentro de las unidades militares de Israel era un número completo de una unidad militar. Entonces, tiene sentido de un pueblo completo, pero no en el sentido espiritual, simbólico, no significa 1.000 literal, sino que un pueblo importante, un pueblo significativo para Dios, ¿ya? Entonces, 7 que permanecieron perfectos delante de Dios, un número importante de hijos de Dios de su pueblo, un remanente, un resto que permaneció fiel a Dios. ¿Ok? Entonces aquí hay eh, una equivalencia teológica con los 144.000 sellados. Bien, eso era, ahora vamos a seguir respondiendo, Gabriel, Vamos a la pregunta número terminar 5. nuestras respuestas. Vamos a la pregunta número 5. Y en estos Dice, puntos vamos a ir respondiendo algunas interrogantes que se plantearon sobre el significado del sellamiento. Vamos a abordarlo lo más ampliamente posible y hay unos aspectos que voy a tocarlo al final y más adelante lo vamos a profundizar. Ya, perfecto. Gabriel, pregunta Aquí, número bueno, 5. seguimos hablando de los 144.000 con la Claro, sí. pregunta, ¿qué significan los 144.000? ¿Tengan el nombre de Dios escrito en su frente? Buena pregunta. Apocalipsis Muy bien. 14, versículo 1. Apocalipsis 14:1. Versículo 1. Ya. Dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Muy bien. Vamos a apagar aquí. Yo quiero dar una manito. Vamos a leer un texto bíblico Ujú. que está en Génesis capítulo 25 para que entienda ese concepto del punto de vista hebreo, de la mentalidad hebrea, ¿ya? Génesis 25-26. Léelo, por Dice, favor, Gabriel. sí. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esau, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella le dio a luz. Bien, en la mentalidad hebrea era muy común buscar asociar el nombre con el carácter, con lo que se veía o se esperaba de ese bebé. Por eso mismo, muchos nombres del pueblo de Israel son vinculados a Dios. Por ejemplo, el nombre Daniel es Dios es mi justicia. Ujú. ¿Ok? Eh, Ezequiel, se me acuerdo, Dios es mi rey. No, Sedequías. Sedequías, Dios es mi rey. Entonces, hay muchos nombres vinculados al carácter, a la relación con Dios. Y en ese caso, por ejemplo, Jacob significa usurpador o suplantador. ¿Por qué? Porque él nació con la mano agarrada del pie de Saúl. Entonces, por haber pasado eso, le ponen como que el carácter de él fuera de que quería tomar el lugar de Saúl. Bueno, efectivamente pasó eso, ¿no? Es una historia bien interesante, Sí. pero el nombre está muy asociado al carácter. Entonces, dentro de la mentalidad hebrea, el hecho de que proféticamente se diga que los 144.000 van a ser sellados en sus frentes con el nombre de Dios, significa nada más, nada menos que van a tener impresos en sus vidas el carácter de Dios. ¿Ya? Amén.
el carácter de Dios. Eso es el sentido de ser sellados en la frente. Vamos a anotar aquí, Ok. tener impreso en el impreso en, vamos a poner en la mente y en la vida el carácter de Dios. Voy a poner entre paréntesis Génesis, que fue el texto que leímos, 25, 26, como referencia. Hay, hay más textos en la Biblia que muestran esta relación entre el nombre y el carácter. Em, Ahora, hay algunos conceptos que yo creo que es importante que evaluemos también respecto al nombre de Dios. Es el hecho que sea en la frente, ¿ya? Para eso tenemos que hacer una comparación. Vamos a avanzar un poquito en Apocalipsis bastante y después vamos a volver. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Ok. Yo sé 16, que 17. Yo sé que les va a dar curiosidad este capítulo, pero paciencia, vamos a llegar allá. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17 es uno de los textos más, creo que más famosos de Apocalipsis, ¿no? Vamos a leer ahí. Pero quiero tomar solo un detalle de esto. Ya no se aflijan, no vamos a entrar en detalle en esa hora. Ya, Gabriel, por favor. Ok, decía. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha y en la frente, o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Muy bien. Eh, Díganme ustedes. La marca, aquí hay un sello de Dios en los 144.000 y aquí hay una marca de la bestia. Hay un contraste allí en el fin del tiempo. ¿Sí, En la sí, mano. Gabriel? No, Sí. estaba que en la mano era la marca. Ah, ya no. No, pero dígame una cosa. ¿Hay alguna diferencia entre la marca de la bestia con el sello de Dios? ¿Dónde es la marca de la bestia? A ver, ¿dónde puede ser? Dice que en la mano. No, no solo en la mano. Dice en la mano derecha o en la frente. Ah, ok. Ah, sí. La marca de la bestia puede ser en la mano derecha o en la frente. Pero ¿y el sello de Dios? ¿Solo es a dónde? Y el sello de Dios Vamos a solo en la volver eso. frente. Volvamos al capítulo Ahí 14. Carla contesta inmediatamente, dice en la frente. En la Sí, frente. exactamente. ¿Por qué esa diferencia, mis queridos amigos? Miren, en el fin del tiempo, los impíos también van a tener un sello, también van a tener una marca. Sin embargo, a diferencia del pueblo de Dios, el impío, él puede elegir el camino de la bestia, el camino de la impiedad, el camino de la apostasía final, por dos razones. Una, por una convicción equivocada, por haber rechazado previamente a la verdad de Dios. Eso es algo duro, en realidad, pero es cierto, eso está escrito en Apocalipsis, en Tesalonicenses, no sé, segundo, primera, donde yo, por haber rechazado la verdad de Dios en un otro tiempo, yo puedo llegar a tener convicción de la mentira, del engaño. ¿Ya? Entonces, el que tiene convicción, está convencido de eso, aunque esté equivocado, de esa apostasía, es el sello en la frente, ¿ya? Y toma la decisión errada porque está convencido. Pero muchos, por temor a ser perseguidos, por temor a no enfrentar esa realidad mundial, lo hacen por conveniencia. Y en ese Mm, caso, la mano derecha estaría representando la conveniencia, no la convicción. Porque la mano derecha es una mano de conveniencia que te ayuda a hacer las cosas, es la conveniencia. claro. Entonces,
el siervo de Dios no puede ser sellado en la mano porque nunca va a aceptar una verdad por conveniencia, sino por convicción de parte de Dios. ¿Ok? Entonces, eso es porque el sello de Dios es en la frente, es la convicción, ya la certeza y la convicción del amor de Dios. Muy bien, vamos a responder aquí también para complementar esta idea de que sello en la frente, ¿cierto? Convicción y conversión. Vamos a poner convicción sincera. Sincera. ¿Ya? Ok, Ya, eh, eh, sí, hay solo un tema que yo quiero ver aquí. Vamos a volver a Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, porque quiero complementar una idea que lo vamos a ver para la próxima pregunta. 7:14. 7:14. Ya, ok. Gabriel. Leamos, dice, yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y le han emblanquecido en la sangre del cordero. Bien. Es muy importante entender, y yo quiero hacer mucho hincapié en esto porque tampoco debemos confundirnos en ese sentido, porque si bien los 144,000 tienen el sello del carácter de Dios impreso en sus vidas, no significa que ellos tengan una salvación por sus obras o que la victoria que ellos tienen en el tiempo final es una victoria propia de sus obras, sino que ellos también, así como todos los que los que creyeron antes de ellos, fueron salvos por la justicia de Cristo, que es lo que representa las ropas emblanquecidas y lavadas en la sangre del Cordero. ¿Ok? Entonces, vamos a anotar aquí también que los 144,000 es un concepto muy importante para no tener una idea equivocada de lo que es la justicia de esos 144,000. Claro. Entonces, tienen, tienen la justicia de Cristo. ¿Ya? Em, Apocalipsis 7:14. 7:14. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Queda claro ese concepto? Ya, claro. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, Gabriel, y ahí vamos a seguir Ok. desarrollando la idea. La pregunta número 6 dice, ¿qué otras informaciones nos proporciona Apocalipsis acerca de los 144.000? Apocalipsis 14 4 y 5. Te agradezco si leemos de nuevo del 1 al 5, Sí, Gabriel, por todo supuesto, vamos. junto, por No hay favor. problema. Después miré, perdón, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Dice, y oí una voz en el cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de una gran trueno, y la voz que oí era como de arpista que tocaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos entre los de La tierra. la tierra. Es que no sé por qué no alcanzo a leer el texto completo. Se queda cortado acá en mi computador. Bueno. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquier que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como
primicias para Dios y para, no alcanzo a leer abajo, el Cordero. y el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Bien, esta descripción, mis queridos amigos, detallada de los 144,000 es una llamada de atención a todo hijo de Dios, a toda hija de Dios, respecto a cuál es la condición espiritual de aquellos que van a recibir el sello de Dios final en sus vidas. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Ahora, nosotros vamos a ver que no es que tengamos que ser perfectos para ser sellados, sino que tenemos que estar viviendo en la perfección de Cristo, porque Cristo completa nuestra debilidad, pero con una fe verdadera, sincera. Y aquí eh, se hace algunas puntuaciones respecto a esos 144,000 para que nosotros estemos atentos y estemos preparados y no vaya a ser cosa que por negligencia terminemos quedando fuera del grupo que está preparado para el fin del tiempo. Entonces, ¿qué características em, son, ¿alguien escribió algo? Sí, dice que necesita que pongáis las 5 para completar Las para seguir cinco. anotar la pregunta. Ah, disculpa, ya. Ok, tener impreso en la mente y en la vida el carácter de Dios. Génesis 25-26. Sello en la frente, convicción sincera. Ujú. Y tienen la justicia de Cristo. Apocalipsis 7-14. ¿Ya? Ok. Vale. Vamos entonces aquí a repasar qué características hay en los 144,000 adicionales que debemos atentar. En primer lugar, ya después de tener el nombre de Dios en sus frentes, vemos también que ellos cantaban un cántico nuevo. Versículo 3. Sí, pero que Y no ese se podía. cántico nuevo no podía aprender sino los 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Qué significa eso? Cuando queremos entender el concepto de cántico nuevo, tenemos que remontarnos al significado de los cantos en salmos. No vamos a leer ningún salmo específicamente, ustedes conocen mucho los salmos, pero ustedes van a ver que los salmos relatan una experiencia del hombre con Dios, una experiencia de confianza, de adoración, de alabanza, pero que es única. Si ustedes se fijan, David, él salmodiaba y cantaba a Dios de su experiencia personal con Dios, de su confianza personal con Dios, de todo lo que él había ido desarrollando en su relación con Dios. Entonces, una característica fundamental de los 144,000 es que ellos tenían una experiencia única con Dios, de relación con Dios, personal. Eso nos dice que el creyente, para estar preparado para el último tiempo, para este sellamiento final, él tiene que desarrollar una relación única con Dios, una experiencia única, personal. Obviamente que también tiene que ver con tener alabanza en su corazón, porque creo que efectivamente no solo los 144,000, pero todos los redimidos van a alabar y cantar a Dios, pero tenemos que entender que ese canto, esa alabanza, esa adoración está vinculada a esta experiencia personal. Entonces, una de estas características es una experiencia personal y única con Dios. Vamos a Con anotar eso. Dios. Perfecto. Experiencia personal y única con Dios. ¿Ya? Podemos entender que tener esa experiencia personal y única con Dios significa no puedo heredar la redención de mis abuelos ni de mis padres, sino que tengo que yo conocer personalmente a este Dios, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ellos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Aquí hay un concepto que lo vamos a estudiar un poco más
desarrolladamente, brevemente, donde las mujeres dentro del texto bíblico tienen mucha relación con iglesia o iglesias, ¿ya? Y aquí contaminarse con mujeres significa estar siguiendo, sirviendo a Dios en iglesias o en una iglesia que está desviada de la verdad. Es un concepto un poco complejo, lo vamos a desarrollar un poco más adelante, porque en Apocalipsis aparecen figuras de mujeres eh, en un estado, digamos, depravado, un estado de perdición, y eso está vinculado justamente a una iglesia que también está apostatada, que está perdida. Entonces, los 144.000 se apartan del engaño, se apartan del error que puede estar siendo predicado por muchas iglesias y se aferran a la verdad de Dios, a la verdad de su palabra. Por eso son puros, son vírgenes, en el sentido de fe y en el sentido eclesiástico también. Ahora, son puros también en el sentido moral, porque la moralidad está atrelada al concepto de la obediencia a los mandamientos de Dios. Ujú. Y de hecho, esa pureza eh, respecto a la doctrina tiene que ver mucho con la fidelidad a los mandamientos de Dios, fidelidad a la palabra de Dios, o sea, no aceptar distorsiones y engaños de la palabra de Dios. Eso está relacionado con el concepto de virginidad. Entonces, vamos a anotar pureza, vamos a anotar pureza Pureza, moral, coma, moral, espiritual y doctrinaria. ¿Ya? ok. Em, siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Qué más entonces? Fidelidad a Dios. Entre paréntesis vamos a poner discípulos. Porque ¿qué es lo que hace el discípulo? El discípulo es alguien que sigue a su maestro. Claro. Entonces, los creyentes que son parte de ese grupo se mantienen fieles, siguen a Dios, son discípulos de Dios, siguen a Cristo en todos sus caminos, ¿ya? Fueron redimidos de entre los hombres, recuerden que ya lo anotamos que son justificados por la fe, por medio de la gracia, ¿ok? Eso es un concepto que está arriba, no lo voy a repetir aquí, pero creo que sería bueno ponerlo, vamos a poner igual, redimidos redimidos por el Cordero, recordando que el Cordero es Cristo. Y finalmente, un concepto muy importante para todo creyente, noten que una de las cosas que Dios considera fundamentales es que no fue hallada mentira en sus bocas. Bocas. Son sin mentira y sin mancha. En esencia, mis queridos, el creyente debe tener presente estos elementos para su preparación para el tiempo del fin. No como una obra personal, no como una obra propia, como si uno pudiera producir estos frutos, sino como un anhelo persistente del poder del Espíritu Santo en nosotros para vivir esta realidad. Que es esa experiencia personal única con Dios, la pureza moral espiritual, la fidelidad a Dios, obviamente estar firmes en la redención de Cristo y ser sin mentira y sin mancha, o sea, hombres y mujeres rectos. ¿Está bien? Sí, Gabriel. Yo creo que justamente, digamos, esta respuesta apunta a lo que quiere de Dios de nosotros, o sea, que seamos verdaderos. Por eso nos dice que no seamos, o seamos fríos o seamos calientes, que es lo que habíamos visto en la clase pasada, pero que no seamos tibios, ¿te fijáis? Claro, Que no tomemos nosotros las cosas de Dios banalmente, o las tomamos en serio o no las tomemos. exactamente. Claro. Entonces, aquí hay un reflejo. Lo que es esto, esta descripción, no es nada más, nada menos que un reflejo del carácter de Dios. El verdadero creyente que está viviendo
la experiencia de la salvación como algo real, porque la salvación es única y exclusivamente por la fe. Entonces, el creyente que está viviendo esta experiencia va reflejando el carácter de Dios y va recibiendo este perfeccionamiento para ser parte de ese grupo de los 144.000 o los sellados en el último tiempo, ¿no es cierto? Em, es importante que entendamos que este grupo, como es parte del fin del tiempo, va también a pasar por una gran prueba, por una gran tribulación. Esa es la prueba final del último tiempo, la gran persecución de ese tiempo, ya como algo que ya no van a caer en esa prueba porque ya están sellados, pero sí van a pasar por una gran angustia, una gran aflicción. Vamos a estudiar eso un poquito más adelante, ¿ya? Solo para entender dónde se sitúan. Ahora, uno puede hacerse la pregunta, ¿estamos ¿existe la posibilidad de que seamos parte de estos 144.000? Claro que sí, claro que sí. Si la venida de Cristo está tan cerca cuanto parece, existe esa posibilidad. No podemos decir que 10 años, 20 años, en 30, o si es más, quizás ya no estamos, algunos de nosotros, pero esa posibilidad existe. Con más razón, debemos estar preparados. Muy bien. No, La pregunta 7, la, 7. la pregunta 7, Pregunta la 7. última y final. Es la Dice, última, sí. ¿este número 144.000 es un número simbólico o literal? Creo que ya habíamos conversado esto, pero Sí, no sé, de acá a Juan, sí, vamos a capítulo leer 3. solamente para responder. Vamos a leer Apocalipsis 22:17. Ok, Vamos a leer 22, ese 17. texto. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y aquel oye. Perdón, leí mal. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. La salvación, mis queridos, está abierta para todos aquellos que lo deseen. Tome del agua de vida gratuitamente. Es gratis para nosotros. No fue gratis para Dios. Para Dios costó toda la riqueza del universo, que fue su propio Hijo, entregarlo a morir en la cruz por nosotros como hombre. No fue gratis para Dios, pero sí al Dios haber conquistado este rescate, Él nos otorga esta salvación en forma gratuita también, esta agua de vida. Entonces, los 144.000 no son un número limitado y restricto de personas como que elegidos a dedo, sino son personas que decidieron mantenerse fieles a Dios en el último tiempo y no abrieron mano de esa gran redención que recibieron y de la verdad que entendieron y recibieron de parte de Dios. Amén. También es importante entender que en el capítulo 7 nosotros vemos esa figura de los 144.000 numerados en su primera porción del capítulo. Sin embargo, en la proyección hacia el cielo, ese mismo grupo se ve como una gran multitud de redimidos para Dios. Entonces, en realidad, el número 144.000 es un número simbólico. Ya así Simbólico. lo entendemos nosotros, porque no hay ninguna intención de Dios en determinar quién se salva o quién se pierde, sino que Él va a dar todas las oportunidades a todos los hombres y cada uno va también tomando su decisión. Em, es un número simbólico, vamos a responder aquí. Y también vale la explicación que diste de qué es lo que significa 144.000, que son las 12 tribus, ¿cierto? Claro. Multiplicado por los 12, ¿qué es lo que era? 12 tribus por 12.000 de cada tribu. Por 12.000 de cada tribu, da justo 144.000. Exacto. Eh, vamos a terminar con la pregunta número 2 que habíamos dejado propositalmente Ah, para el final. pendiente.
Y antes de leer estos textos, yo quiero aquí hacer entonces una explicación muy importante. Recuerden que los 144.000 son un grupo marcado, sellado en el final del tiempo, con un sello especial que tiene que ver con su fidelidad a Dios. Ojo, ese punto es muy importante. Frente a un mundo en apostasía, frente a una iglesia en apostasía. No se olviden que ese sellamiento es un juicio, es fruto de un juicio de Dios principalmente sobre su pueblo, ¿ya? Entonces, ese grupo está frente a la elección de un camino de apostasía. ¿Qué es apostasía? Es seguir un camino contrario a la voluntad de Dios siendo creyente, supuestamente creyente, y fidelidad es seguir el camino de Dios de acuerdo a su verdad y a su palabra. Entonces, este sello tiene que ver con esa fidelidad a todos los mandamientos de Dios, a todas las características del carácter de Dios que nosotros ya vimos que vamos adquiriendo a la medida que mantenemos la fe en el Señor Jesús, en la medida que nos mantenemos aferrados a la palabra y a su verdad. Sin embargo, externamente a esa realidad espiritual de cada creyente, se va a producir un símbolo, un sello de esa fidelidad en el final del tiempo, que quiero hacer bien hincapié de eso, respecto a una obra exterior, respecto a una fidelidad de algo externo. ¿En qué textos bíblicos nosotros encontramos elementos externos, ya, o eso es muy importante, que representan una fidelidad interna? Vamos ahora sí a leer Ezequiel, capítulo, para responder, capítulo 20, versículos 12 al 20. Ok. Ezequiel, libro de Ezequiel. Leíste la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el sello de Dios vivo? Claro, pero quería hacer hincapié a eso. Ese sello, ese sellamiento, no tiene que ver con la fidelidad interior, sino con lo que se va a reflejar exteriormente en ese final del tiempo. Tal cual. También voy a hacer otro hincapié. Este sello escatológico, eso es un sello escatológico. ¿Qué significa eso? Es un sello especial en el fin del tiempo. No tiene relación con el sello del Espíritu Santo de Efesios 4. Son dos sellos diferentes. Mm. ¿Tienen alguna relación? Sí, porque el que está lleno del Espíritu Santo va a ser fiel en el último tiempo también. ¿Está bien? Pero es una relación indirecta. Es otro tipo de sello, es un sello escatológico. Solo para hacer ese hincapié, por si alguien quizá puede decir algo diferente o confundirlos. Y recuerdo, eso es lo que yo estoy diciendo, está en nuestros mejores libros eruditos de nuestros teólogos. Ya no estoy diciendo nada fuera de lo que escriben nuestros mejores teólogos sobre ese tema. Eh, Ezequiel capítulo 20, versículos 12 al 20. Ya, Gabriel, por favor. Ok, leamos. Y les di también mis días de reposo, para que fuese por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. Más se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por lo cual el hombre que las cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Ya, aquí un paréntesis importante. Noten que la acusación de Dios va en torno a todos los mandamientos. Él dice, desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos. O sea, Claro. la desobediencia tiene una sola raíz. La desobediencia a Dios, sus principios, sus mandamientos. Pero aquí Dios va a hacer hincapié a un elemento externo que también tiene relevancia, que él hace referencia al día de reposo. Sigamos. Pero actúe a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos lo había sacado. También yo les
alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos y mis días de reposo, profanaron porque tras sus ídolos iba su corazón. Entonces, nuevamente, él hace mención a desechar los mandamientos de Dios. Mis decretos y Nosotros sus vivimos en una mandamientos. sociedad que desecha los mandamientos de Dios, desecha la moralidad de Dios, desecha los valores de Dios. Eh, es muy importante entender que Jesús dijo que la ley de Dios nunca sería invalidada, sino que Él vino a dar un pleno sentido a la ley. No vino a abolir ningún mandamiento, ningún principio, sino a darles un sentido pleno, a cumplirlos, ¿está bien? A completar su significado también. Entonces, nuevamente Dios hace hincapié a través del profeta Ezequiel y vuelve a mencionar la profanación del reposo. Ahí vamos a terminar, Gabriel, hasta el 20. Sí, dice, con todos los, perdón, con todo los perdono mi ¿Los ojo, perdonó? sí, perdón, con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Bien. Entonces, nosotros vemos que aquí Ezequiel plantea la idea de que específicamente dentro de los mandamientos, un mandamiento especial sería una señal entre Dios y ellos, el mandamiento del día de reposo, que en el texto bíblico original dice sábado. Ya eso por la traducción Reina Valera dice día de reposo, pero en las traducciones católicas y otras dice directamente sábado. Ahora, ¿por qué razón? Entonces uno puede preguntarse, el cuarto mandamiento sería una señal entre Dios y su pueblo. Para entender eso, vamos rápidamente, y con eso voy cerrando esa idea, al mandamiento. Ya vamos a leerlo y más adelante vamos a volver a tocar este tema, pero solo quiero cerrar con la lectura de ese mandamiento para que podamos entender un poco qué concepto de señal o de sello hay en ese mandamiento y por qué puede tener relación, tiene relación con el sello escatológico y tuvo relación con el sello de identidad del pueblo de Dios también en el tiempo de Israel. Vamos a Éxodo, en capítulo 20, Éxodo capítulo 20, versículo 8, y vamos a leer hasta el 11, Gabriel. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, que son dos cosas distintas, santificar y bendecir. Muy bien. Eh, no sé si ustedes se acuerdan, se recuerdan cuando nosotros empezamos en los primeros capítulos de Apocalipsis, que Dios era adorado en el cielo por dos grandes razones. A ver quién se acuerda. Le regalo una Un caja de chocolate. bonobón cuando los vea presencialmente. Ah, ¿quién se acuerda las dos grandes razones por la cual, capítulo 4 y 5 Apocalipsis, por la cual Dios era adorado en el cielo? A ver,
Vamos a ver quién tiene ahí la mente fresca. A ver, ¿quién dijo yo? Puede intentar si atreverse, si se equivoca no hay problema. ¿Ah? Oscar, ¿te acuerdas? Por ser nuestro Al agua. al agua, por ser nuestro creador. Recuerden, capítulo 4 de Apocalipsis. Y adoraban 4:18, todos los seres la adoración celestial. vivientes y los 24 ancianos se postraban diciendo, Señor, tú eres digno Ujú. de la alabanza, la honra y la gloria, porque tú has creado todas las cosas, el cielo, el mar y todas las cosas que en ellos hay, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Se recuerdan o no? Bueno, cuando yo les diga, Sí. acuérdense bien de eso, después les voy a Bueno, preguntar. pero ¿y por qué no Mm. ponía el texto ahí para leerlo de una? Ya, 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 bueno, 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 lo Cuando ponemos. habla de los Porque, 24 ancianos, Es y que, que habla de los 24 ancianos, ¿ya? Dale, ya, Oscar. ya, que para que estaban no digan vestidos de ropas que blancas estoy, con coronas de oro en sus cabezas. ¿No se acuerdan? Sí, yo sí me acuerdo, pero lo vamos a leer mejor, para que todos nos ya, acordemos. Apocalipsis capítulo 4 versículo 10 y 11. Vamos, Dice, los 24 ancianos se A ver, postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. muy bien. Entonces, la primera razón principal de la adoración celestial a Dios es porque Él es el Creador. creador. Veamos, capítulo 5 para que recordar, ¿ya? ¿Ok? Vamos a recordar. Capítulo 5 Ahí versículo está, sí. 8, 8 al 10. ¿Ya? Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tus sangres nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios Rey y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Muy bien. Entonces, el segundo motivo de la adoración celestial es porque Dios es nuestro. Creador, El segundo, el segundo. el A ver, segundo, que voy a dar una pista. porque, porque fuimos redimidos, Nuestro redentor, redentor. redentor, ¿ya? Redentor de nuestras faltas, de nuestros pecados, Eso, claro. nuestro Salvador. Entonces, los Por dos eso grandes dice motivos que, de la que adoración celestial. Dios somos, es el nuestro Salvador y creador nuestro Redentor. y es nuestro redentor, ¿ya? pero Javes, Y, porque ¿ah? yo tenía, o sea, nosotros somos de Dios o de Cristo en el sentido por creación, por redención y por salvación. Es que redención y salvación es como lo mismo, Gabriel. ¿Es lo mismo? Sí. La Ya. salvación se obtiene mediante la redención. Lo que pasa es que la redención es es un término que estaba asociado al concepto de los esclavos. Un Ujú. esclavo, él podía en el tiempo de Jesús, en el tiempo romano, él podía ser redimido por un precio. O sea, tú pagabas el precio del esclavo y lo redimías de su esclavitud. Entonces, la palabra redención
está asociada a la idea que Jesús pagó el precio, que era su sangre, de nuestra redención de que de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Tal cual. Entonces, esa redención es lo mismo que la salvación, porque para poder ser salvos teníamos que ser redimidos, Redimido. rescatados del pecado y de la muerte. O sea, Jesús, alguien tiene que pagar nuestro precio. Éramos esclavos del pecado, de Satanás, de la muerte. ¿Ya? ¿Se Ahí entiende? queda claro, sí, pues entonces por creación y por redención. Exacto. Entonces, si nosotros volvemos al mandamiento del sábado en Éxodo, capítulo 20, versículo 11, ustedes van a ver que ese mandamiento identifica a Dios como nuestro Creador. creador. Entonces, hay un sello, mis queridos amigos y hermanos, un sello de identidad de Dios en este mandamiento como creador. Y este sello va a tener una gran relevancia en el último tiempo porque Dios bendijo este día y lo santificó. Y si yo no encuentro en la Biblia nada que desbendiga o que desantifique textualmente, es bastante complicado que alguien intente desbendecirlo o desantificarlo, ¿ya? Ahora, ustedes se pueden preguntar, bueno, pero aquí me aparece en este mandamiento solamente el sello de Dios como creador. ¿Y dónde está el sello de Dios como redentor? Ah, me pillaron. No, no me pillaron. Deuteronomio, capítulo 5. Ustedes sabían que los mandamientos se repiten dos veces. Una en Éxodo capítulo 20 y la otra en Éxodo capítulo 5, perdón, en Deuteronomio capítulo Deuteronomio. 5. Vamos a Deuteronomio capítulo 5 y léanlo sentaditos porque si no se van a caer de espalda. Eh, Versículos, déjame recordar aquí. Vamos a leer aquí, Gabriel, Dale, del 12 al 15, por favor. dale, dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuisteis siervos en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Muy bien. Aquí, en esta versión de los 10 mandamientos, que está en Deuteronomio capítulo 5, en el mandamiento del, el cuarto mandamiento, el mandamiento del sábado, eh, cómo se está presentando Dios para el pueblo allí? Como su Creador y como su redentor está presentándose, redentor, justamente. ¿Por qué? Porque que los sacó En del pueblo, Éxodo, los sacó de Egipto, los redimió. Él se presenta porque yo creé todas las cosas. Y Claro, aquí en Deuteronomio él se presenta, yo te saqué de Egipto con brazo extendido y mano fuerte. O sea, su redentor de la esclavitud de Egipto. Entonces, aquí nuevamente nosotros vemos el mismo sello de Dios, pero en Dios como nuestro redentor. ¿Ya? qué increíble. No, yo no había visto ese Para que, para que vean entonces que en ese mandamiento está contenido de manera muy enfática un sello, una identidad divina que también está presente en Apocalipsis. ¿Ya? Entonces, voy a sacar todo porque vamos a responder la pregunta número 2. Eh, Vamos a responder aquí. maravilloso. Eh, Voy a resumir de la siguiente manera. Ya y de ahí vamos a terminar. ¿Ok? El sello
escatológico, ¿ya? ¿Por qué esa palabra es importante? ¿Por qué escatológico? Porque es un sello que va a tener su marca definitiva y característica en el fin del tiempo. Pero eso no significa que debamos empezar de antes a ponernos de acuerdo con el Señor en ese sentido. Claro. Entonces, el sello escatológico es la fidelidad a Dios en el cuarto mandamiento del día de reposo, entre paréntesis, sábado. ¿Ya? El sello escatológico es la fidelidad a Dios en el cuarto mandamiento. Sí. Cuarto, deja que anotemos, mandamiento del día de reposo. ¿Ya? Eh, entonces, recuerden que el cuarto mandamiento en Éxodo y en Deuteronomio tienen en los dos lugares la revelación, la identidad, el sello de Dios como creador y como redentor. Y esa adoración, ese reconocimiento de esa realidad de Dios hacia nosotros también está presente en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. La adoración a Dios durante todo el libro de Apocalipsis va a estar marcada por estos dos reconocimientos de Dios como nuestro creador y de Dios como nuestro redentor. ¿Ok? Y de la Ya. misma manera, el sello escatológico en el fin del tiempo también va a estar vinculado a esto. Pero recuerden, como un sello de una realidad externa. No significa que todos los que guarden un determinado día, que guarden el sábado, van a ser salvos solo porque guardan el sábado, porque guardan este mandamiento. No, no es eso. Sino que aquellos que en su corazón están siendo fieles a Dios, en todos sus principios, sus mandamientos, van a entender también este concepto, ¿ya? Pregunta del millón para terminar. ¿El sello está ocurriendo ahora? O sea, si yo no guardo o no entiendo ese mandamiento, ¿ya estoy sellado? No, eso es un sello que va a ocurrir en el fin del tiempo. ¿En qué momento? Vamos a estudiar eso un poquito más adelante, pero muy cerca del fin del tiempo. Recuerden que el sellamiento de los 144.000 es un momento preciso donde ya se termina la obra de intercesión, se termina la redención. Quien se salvó, se salvó. Quien no, quedó afuera del arca, como vimos en el principio. ¿Ya? Ujú. Bien, vamos a terminar por aquí. Mi declaración de fe, vamos a marcarla. Sí, 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 vamos a terminar por aquí con nuestra fe. Yes. Marcamos con una X ahí. Creo que Dios está sellando a sus hijos de sinceros con el sello de su propiedad y protección. Por eso deseo recibir el sello de Dios en mi vida. ¿No es cierto? Ok. Comprendo que el sello de Dios es o tiene relación con el sábado, ¿no es cierto? Por extensión, toda la ley de Dios, importante que es toda una vida de fidelidad. Por esto, la gracia de Cristo, por esto, por la gracia de Cristo, deseo colocar mi vida en armonía con estos principios. Amén. Deseo con la ayuda de Dios orar y consagrarme para estar entre los 144.000, si Dios permite que lleguemos a, ¿cierto?, a ese tiempo, quienes estarán vivos y salvos cuando Jesús vuelva, ¿no es cierto? Amén. Amén. Bendición final. Es ¿La el, leo? es el texto de siempre. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Amén. Vamos a despedirnos de nuestros amigos de Facebook. Queridos amigos de Facebook, que Dios los bendiga mucho. Fue un gusto compartir con cada uno de ustedes que estuvo asistiendo en vivo y un saludo para todos los que van a asistir a la grabación también. Un abrazo grande. Chao, chao. Nos vemos el próximo lunes.